Con frecuencia me he preguntado si existirá algún récord mundial de la pura y absoluta desfachatez desplegada por una comunidad de propietarios. Si tal registro se llevara, estoy convencido de que mi antigua, no solicitada y definitivamente malvenida comunidad de propietarios bien podría habérselo adjudicado. No se limitaron a doblegar las normativas, las hicieron añicos, las arrojaron a una hoguera y festejaron alrededor del infierno resultante. ¿Y cuál fue su recompensa final por este espectáculo de necedad residencial? Digamos simplemente que implicó una orden judicial por valor de 20 millones de euros. En efecto, ha comprendido usted correctamente, 20 millones de euros. Todo comenzó con tal belleza y tranquilidad, lo cual, supongo, es el inicio típico de las narrativas de terror más absorbentes, ¿no es así? Hace varios años, tras una carrera bastante ardua diseñando fincas de lujo de alta seguridad para individuos que valoraban su privacidad tanto como sus carteras de inversión, decidí que era hora de crear una para mi propio disfrute. Encontré la parcela de terreno ideal, una extensa y pintoresca finca colindante a un lago de aguas cristalinas, que presumía de su propia playa privada en suave pendiente y suficiente orilla para construir un sólido y elegante embarcadero de pesca. La residencia en sí fue mi obra cumbre, diseñada para el confort, el atractivo estético e, irónicamente, la seguridad. Estaba situada a una distancia considerable del camino de acceso, oculta por un talud natural y árboles frondosos, con un único y robusto portón automático que protegía el largo y serpenteante camino de entrada. Esto era más que una simple casa, era mi refugio, mi recompensa por décadas de esmerado esfuerzo. Y, de forma significativa, en el momento en que adquirí este terreno y construí mi vivienda, no existía ninguna comunidad de propietarios. Ni una sola. Era un enclave de deliciosa autonomía. Las dificultades, como suele suceder, se materializaron gradualmente, cual mala hierba invasora. Varios años después de mi instalación, surgió una nueva urbanización en la orilla opuesta del lago, y con ella la comunidad de propietarios Vistalago. Yo no era miembro. Mi propiedad era considerablemente anterior a su establecimiento, y no albergaba deseo alguno de unirme. Mi terreno era inequívoca, legal y geográficamente distinto. Les deseé lo mejor desde la lejanía, una distancia muy considerable. Mi primera comunicación directa de su parte llegó como una carta cortés, aunque algo presuntuosa, invitándome a hacerme miembro de su asociación. Me negué educadamente. Después de aquello, otra carta sugirió que podría considerar contribuir a su fondo de mejora comunitaria. También me negué a eso, quizás con algo menos de cortesía. La principal adversaria en esta saga residencial, la autoproclamada matriarca de la comunidad de propietarios Vistalago, era una mujer llamada Beatriz Monasterio. Beatriz era, por decirlo suavemente, todo un personaje. Conducía un imponente todoterreno blanco nacarado que invariablemente parecía haber sido encerado reciente y agresivamente. Su vestuario consistía principalmente en conjuntos de apariencia costosa de colores que la naturaleza nunca concibió para los tejidos, imagínese un coral radiactivo y un lima eléctrico. Lucía un casco de cabello rubio impecablemente peinado que desafiaba tanto al viento como, aparentemente, a la gravedad, junto con una sonrisa que no lograba llegarle de verdad a los ojos. Sus ojos, compréndame, estaban perpetuamente calculando, constantemente evaluando, buscando incesantemente una ventaja. Se comportaba con el aire de una soberana menor reinando sobre su feudo recién pavimentado. La primera señal de que las aspiraciones de Beatriz se extendían más allá de los céspedes meticulosamente cuidados de Vistalago surgió sutilmente. En ocasiones, observaba vehículos desconocidos estacionados justo al otro lado del límite de mi propiedad, cerca de la vía principal, con sus ocupantes mirando con anhelo hacia la orilla de mi lago. Entonces, un sábado por la mañana, mientras saboreaba un café en mi terraza con vistas al lago, los observé, dos hombres, cañas de pescar en mano, paseando por mi playa como si fuera suya. No soy una persona irracional. Bajé, me presenté y aclaré cortésmente que aquello era terreno privado. Parecieron genuinamente sorprendidos, mascullaron una disculpa y se marcharon. Lo atribuí a un error inocente.
Quizás se habían desviado de un punto de acceso público situado más adelante en el lago, aunque mi propiedad estaba claramente delimitada. Una semana después, fue una familia, acompañada de un perro pequeño y ladrador que desarrolló una aversión instantánea hacia mis premiados rosales. En esta ocasión, el intercambio fue menos amigable. El padre, un hombre corpulento con un chaleco de pesca demasiado ajustado, hizo un gesto vago. Beatriz dijo que estaba bien, declaró, dijo que era un lago comunitario. Le corregí con firmeza. Este segmento particular de la orilla del lago es propiedad privada, mía. De hecho, el acceso comunitario al lago para Vistalagos se encuentra en el lado opuesto. Refunfuñó, pero finalmente reunió a su familia y se retiró. La mención del nombre de Beatriz se registró como una pequeña señal de advertencia. La verdadera revelación ocurrió unos días después. Estaba examinando grabaciones de seguridad, una práctica arraigada de mi vida profesional, tras observar algunos desperdicios nuevos cerca de mi embarcadero. Allí estaba ella, Beatriz Monasterio, con toda la desfachatez del mundo, en mi portón principal. No estaba intentando usar el interfono. No estaba tratando de escalarlo. Con calma sacó una llave, la introdujo en la cerradura de anulación manual, una cerradura que rara vez empleaba pero mantenía funcional para emergencias, y abrió mi portón. Luego guió a un pequeño contingente de personas, gesticulando ampliamente hacia mi playa y embarcadero, como si fuera una guía turística mostrando un parque público recién adquirido. Incluso tuvo la osadía de volver a cerrar el portón tras ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa era mi llave, o mejor dicho, un duplicado de ella. Solo existían unas pocas llaves maestras, una en mi poder, otra guardada bajo llave en mi caja fuerte y otra en manos de mi jardinero jefe de confianza, un caballero mayor llamado Miguel, que me había servido durante años y era el colmo de la discreción. La cerradura era una Medeco de alta seguridad, no algo que uno pueda simplemente duplicar en la ferretería local sin autorización. Alguien había birlado la llave de mi portón, la había duplicado, y Beatriz ahora actuaba como la custodia de mi refugio privado. De repente sentí como si la seguridad que tan meticulosamente había diseñado fuera meramente un endeble decorado de teatro. La sensación de violación fue intensa. Esto no era una simple intrusión, era una irrupción premeditada, orquestada por la propia reina de los conjuntos Lima Eléctrico. El enfrentamiento, percibí con el corazón encogido, acababa de comenzar, y tenía la fuerte sensación de que Beatriz no era consciente del avispero que estaba alborotando. Mi reacción inicial, cultivada a través de años gestionando proyectos complejos y personalidades aún más complejas, fue recopilar datos antes de abordar el asunto directamente. La imagen de Beatriz usando despreocupadamente una llave de mi portón privado, tratando mi finca como si fuera un derecho de paso público, era exasperante, pero la furia pura no resolvería la situación. Necesitaba una comprensión exhaustiva de la magnitud del problema. Esa noche, examiné varios días de grabaciones de seguridad de diversas cámaras que vigilaban mi portón, el camino de entrada y la orilla del lago. Los descubrimientos fueron asombrosos. No se trataba simplemente de un puñado de eventos esporádicos. Beatriz, u otro individuo usando una llave, abría mi portón numerosas veces cada día. Multitudes de personas, familias con niños, grupos de adolescentes, parejas mayores con cestas de picnic, accedían a mi playa, utilizaban mi embarcadero, y algunos incluso traían balsas inflables y música estridente. Mi refugio privado se había transformado en el club de playa extraoficial de Vistalago. El aspecto más irritante era su total falta de consideración. Abandonaban recipientes de comida, latas de bebida vacías y aparejos de pesca desechados. Mi playa meticulosamente cuidada comenzaba a mostrar erosión por la intensificada actividad peatonal. Los parterres de flores cerca del acceso a la playa estaban pisoteados. Mi embarcadero de teca hecho a medida presentaba abrasiones recientes y lo que parecían sospechosamente entrañas de pescado incrustadas en la madera. Era como si consideraran su acceso un derecho inherente y mi propiedad simplemente el lugar para su ocio.
El puro sentimiento de creerse con derecho a todo era asombroso. A la mañana siguiente, decidí que era necesaria una discusión directa, aunque firme, con Beatriz Monasterio. Conduje hasta el centro social de la urbanización Vistalago, una estructura modesta con un letrero excesivamente ostentoso. Su imponente todoterreno estaba estacionado de forma llamativa cerca de la puerta principal. La encontré presidiendo una pequeña oficina, rodeada de los que supuse eran otros miembros de la junta directiva de la comunidad, una reunión de individuos de aspecto vagamente estresado que parecían girar alrededor de Beatriz como ansiosos cuerpos celestes. Beatriz, comencé, manteniendo un tono ecuánime, necesitamos hablar sobre las intrusiones de sus miembros en mi propiedad. Me dedicó esa sonrisa exasperantemente serena. Oh, señor Herrera, qué amable por su visita. ¿Intrusiones? Encuentro ese término tan contundente. Preferimos considerarlo un acto de compartir comunitario. Una de sus acompañantes, una mujer delgada de ojos aprensivos, interrumpió: el lago es para todos, después de todo. Mi terreno colindante al lago, sin embargo, no lo es, afirmé. Y sus miembros están accediendo a él a través de mi portón privado y cerrado con llave. Un portón, debo añadir, para el cual usted aparentemente posee una llave. Beatriz hizo un gesto displicente con la mano, adornada con varios anillos dorados de considerable tamaño. Vamos, no nos enredemos en detalles. Su propiedad es tan extensa, señor Herrera. Hectáreas y hectáreas. Seguramente hay espacio suficiente para todos. Usted emplea jardineros, ellos pueden encargarse de la limpieza. Apenas notará a unas pocas personas más apreciando la encantadora vista. Considérelo un acto de fomento de la buena voluntad. La miré fijamente, momentáneamente sin palabras ante su descaro. Beatriz, declaré, con la voz peligrosamente serena, está usted permitiendo la entrada ilegal a mi terreno. Esa llave que posee fue adquirida por medios ilícitos. Exijo que esto cese de inmediato, y exijo la devolución de esa llave y cualquier duplicado. Su sonrisa se contrajo. Oh, creo que no. El Club de Pesca y Recreo Vistalago está resultando inmensamente popular. Nuestros miembros están encantados con el nuevo acceso. Realmente ha mejorado el espíritu comunitario. ¿El qué?, inquirí, incrédulo. El Club de Pesca y Recreo Vistalago, reiteró, radiante como si acabara de anunciar un premio Nobel. Una pequeña iniciativa mía que brinda a todos la oportunidad de disfrutar de la mejor parte del lago. Su parte. El reconocimiento despreocupado de que, en esencia, había establecido un club basado en la utilización ilegal de mi propiedad fue el instante en que me di cuenta de que cualquier intento de una resolución sensata y vecinal era fútil. Esto no era un simple malentendido, era una apropiación deliberada y orquestada del acceso y disfrute de mi terreno. Usted ni siquiera forma parte de nuestra modesta comunidad de propietarios, añadió, como si eso de alguna manera excusara su conducta, una sutil burla para recordarme mi condición de ajeno. Y usted adquirió su propiedad incluso antes de que esta comunidad de propietarios existiera. Por consiguiente, no comprende las necesidades de nuestra comunidad. El razonamiento era tan retorcido que era casi una forma de arte. Mis derechos preexistentes eran, desde su punto de vista, de alguna manera una desventaja. Mi posición legal, Beatriz, es inequívocamente clara, repliqué. Y lo será aún más si esto persiste. Considere esto como su única advertencia informal. De hecho, soltó una risita. ¿Advertencias? Oh. Señor Herrera, ustedes los arquitectos tienden al drama. No se preocupe por ello. Todo marcha espléndidamente. Salí de su despacho, con el leve aroma de su potente perfume y las reverberaciones de su desdén adheridos a mí como una colonia barata. Era manifiesto que me consideraba una irritación trivial, fácilmente descartable. Era completamente inconsciente del avispero que estaba agitando con una llave muy costosa y muy mala vida. Al regresar a casa, contacté a Miguel, mi jardinero jefe. Estaba profundamente preocupado.
Su llave estaba presente y localizada, guardada bajo llave de forma segura en su lugar habitual. Aseguró que nadie más había tenido acceso a ella. Esto indicaba que la llave original robada probablemente era la mía, quizás sustraída durante un breve descuido, o mediante un acto más deliberado que aún no había discernido. La idea me puso la piel de gallina. La principal prioridad era mejorar la seguridad y comenzar una documentación meticulosa de todo. Poseía cámaras de alta resolución activadas por movimiento, pero decidí aumentarlas. Adquirí unidades adicionales para cubrir cada punto de vista concebible del portón, el camino de entrada, la playa y el embarcadero. Inició un registro exhaustivo, anotando fechas, horas, el número de individuos y tomando fotografías de la basura y los daños. Incluso adquirí un dron de alta calidad equipado con una lente de zoom, asegurándome de operarlo legalmente dentro de los confines de mi propiedad para obtener imágenes inequívocas del Club de Pesca y Recreo, en pleno funcionamiento. Las grabaciones eran condenatorias, gente montando picnics elaborados, niños corriendo sin control, incluso un individuo intentando amarrar una pequeña y ruidosa moto acuática a mi embarcadero de pesca. La hermosa y serena orilla de mi lago se estaba transformando en un foco de alteración del orden público, todo gracias a Beatriz Monasterio y su llave sustraída. El comentario de todas formas, usted tiene jardineros, me irritó particularmente. No se trataba simplemente del desorden, se refería a la absoluta falta de respeto por mi propiedad, mi privacidad y el esfuerzo invertido en su mantenimiento. Mis jardineros eran horticultores competentes, no un servicio privado de recogida de basuras para una comunidad de propietarios con ínfulas. Decidí que era hora de contratar asesoramiento legal. Esta situación no se iba a rectificar con ruegos educados. Requeriría un enfoque considerablemente más firme, respaldado por toda la autoridad de la ley. Conocía a un abogado, Arturo Reyes, un miembro de la vieja escuela de juristas, incisivo, inflexible y poseedor de una profunda comprensión de los derechos de propiedad y, lo que es más crucial, cómo tratar con matones que se presuponían por encima de la ley. Arturo, supuse, encontraría a Beatriz Monasterio especialmente interesante. La partida, como se suele decir, estaba en marcha, y yo estaba resuelto a prevalecer. Arturo Reyes escuchó mi relato con una expresión que pasó de una leve curiosidad a una intensa concentración, sin que sus agudos ojos perdieran un solo detalle. Era un hombre que valoraba la exactitud y mi precisión de arquitecto, junto con las pruebas iniciales que ya había recopilado, le proporcionaron un sólido punto de partida. Las grabaciones del dron del Club de Pesca y Recreo Vistalago en pleno funcionamiento, completas con marcas de tiempo y coordenadas GPS que verificaban que todas las actividades ocurrían claramente dentro de los límites de mi propiedad, hicieron que sus cejas se alzaran de una manera que indicaba tanto intriga profesional como un atisbo de sombría satisfacción. Beatriz Monasterio, reflexionó, golpeando un bolígrafo contra un bloc de notas amarillo después de que yo hubiera concluido. ¿Suena acaso de manual? Extralimitación, sentimiento de creerse con derecho a todo y una incomprensión básica del término mío. Ella sostiene que el tamaño de mi propiedad anula mi derecho a la exclusividad, declaré. Y de hecho me informó, de todas formas, usted tiene jardineros, como si eso los absolviera de cualquier responsabilidad por el desorden y la destrucción. Arturo soltó una risa seca y áspera. La defensa del lastre de la abundancia. ¡Qué encantador! Y la llave robada es el elemento crucial. Debemos determinar precisamente cómo se consiguió, no solo por la intrusión, sino por posibles cargos de apropiación indebida o incluso hurto, dependiendo de los detalles. Nuestra primera acción formal fue un burofax de cese y desistimiento meticulosamente redactado. Era una obra maestra de prosa legal, cortés pero totalmente inflexible, que enumeraba las persistentes intrusiones, el uso ilegal de una llave copiada, las leyes específicas que se estaban infringiendo y la exigencia inequívoca de que todas esas actividades cesaran de inmediato. También exigía la entrega de todas las llaves, un recuento de cuántas se habían producido y una lista de las personas a las que se les habían entregado. Lo enviamos por burofax con acuse de recibo,
dirigido a Beatriz Monasterio en su calidad oficial de presidenta de la comunidad de propietarios, y a cada miembro conocido de la junta directiva. La respuesta de Beatriz, cuando llegó, no fue una comunicación de un abogado. Era un mensaje manuscrito en papel con membrete de la comunidad de propietarios Vistalago, escrito con una caligrafía excesivamente florida y lo que parecía ser un bolígrafo de purpurina. Decía, en su totalidad: estimado señor Herrera, gracias por su aportación. La comunidad agradece el acceso al lago. Tomaremos sus preocupaciones en consideración. Cordialmente, Beatriz Monasterio, presidenta. En consideración, era el equivalente residencial a predicar en el desierto. O es extraordinariamente engreída o extraordinariamente ingenua, observó Arturo, contemplando la misiva brillante con desdén. Potencialmente ambas cosas. Esto refuerza significativamente nuestro caso. Demuestra un desprecio deliberado por una notificación legal formal. Las intrusiones persistieron sin disminuir, de hecho, parecieron intensificarse. Quizás Beatriz, envalentonada por su propia desfachatez, había decidido agravar la situación. Mis cámaras recién instaladas documentaron una actividad aún mayor. Observé a individuos intentando forzar la puerta de mi cobertizo para botes. Una persona emprendedora intentaba montar una red de voleibol entre dos de mis venerables robles. El Club de Pesca y Recreo, evidentemente estaba ampliando su gama de actividades de ocio. Los daños también iban en aumento. La playa parecía desgastada y maltrecha. Mi embarcadero acumulaba más abolladuras y desperfectos, y la incesante presencia de individuos desconocidos había destruido la tranquilidad que tanto valoraba. Mi investigación sobre el robo de la llave se convirtió en una discreta preocupación. Examiné los registros del portón, comparándolos con mis propios movimientos y los de mi personal. Conferencié de nuevo con Miguel, quien estaba tan desconcertado e indignado como yo. Entonces, se produjo un pequeño avance. Miguel recordó que un nuevo equipo de jardinería, contratado por la comunidad de propietarios para las zonas comunes de Vistalago, había estado trabajando cerca del lindero de mi propiedad aproximadamente 2 meses antes, justo antes de que comenzaran seriamente las intrusiones. Uno de ellos se le había acercado en el portón, pidiéndole un vaso de agua y entablando una conversación informal. Miguel, siendo un hombre de buen corazón, había accedido. Su propia llave del portón estaba en un cordón alrededor de su cuello, metida dentro de su camisa. No se la había quitado, pero el panel de control principal de mi portón, el que tiene la anulación manual con llave, estaba situado justo dentro del portón. Era concebible que alguien me hubiera observado previamente usando la llave física, hubiera tomado nota de su posición y hubiera aprovechado la distracción de Miguel para acceder de alguna manera a ella, o a la de repuesto que guardaba en una pequeña caja de mantenimiento cerrada con llave justo dentro del portón para uso de emergencia de contratistas. Dirigí mi análisis de las grabaciones de seguridad a ese periodo de tiempo, y allí estaba, una imagen granulada pero reconocible. Durante el breve intercambio con Miguel, otro miembro de ese equipo de jardinería. Inadvertido por Miguel que estaba ocupado con el agua, se había deslizado cerca de la entrada peatonal del portón. Estuvo presente menos de 30 segundos, manipulando algo cerca de la caja de mantenimiento. La caja en sí tenía una cerradura bastante común, nada parecido a la Medeco del mecanismo principal del portón. Inspeccioné la caja. Faltaba la llave de repuesto. Esto no era una elaborada elusión de mi sistema Medeco, fue un robo común y oportunista de una llave de repuesto oculta, probablemente por alguien que conocía su ubicación o dio con ella por casualidad. ¿Y quién daría instrucciones a un miembro del equipo de jardinería, o sería informado por uno? La comunidad de propietarios. Beatriz. La prueba concluyente que habíamos estado buscando se materializó de manera imprevista. Uno de mis pocos conocidos dentro de Vistalago, un jubilado reservado llamado señor Hernández, con quien ocasionalmente conversaba cuando paseaba a su perro por la vía pública, se me acercó una tarde, con aspecto ansioso. Sr. Herrera, comenzó, yo creo que debería mostrarle esto.
Me entregó una copia del boletín informativo más reciente de la comunidad de propietarios Vistalago. Allí, en la portada, debajo de una radiante fotografía de Beatriz Monasterio cortando una cinta ceremonial, atada, se lo aseguro, a una caña de pescar clavada en la arena, había un artículo titulado, Gran inauguración del Club de Pesca y Recreo Vistalago, su nuevo paraíso junto al lago. El artículo procedía a detallar el magnánimo nuevo acceso a la principal zona de pesca y playa del lago, con indicaciones que implícitamente guiaban a uno hasta mi portón. Incluso mencionaba una cuota anual simbólica de socio del club de 50 euros por hogar para contribuir al mantenimiento y al seguro. Un seguro por intrusiones en mi terreno. Estaban capitalizando su transgresión. Los ojos de Arturo se iluminaron como una exhibición festiva cuando le presenté el boletín. «Oh, esto es exquisito», comentó, casi con reverencia. «No solo están cometiendo intrusiones. Están operando una empresa comercial, utilizando su propiedad como activo principal, y lo están documentando ellos mismos. Beatriz Monasterio bien podría ser el regalo que nunca se agota». El boletín también afirmaba que las llaves de acceso, que ahora entendía eran duplicados de mis llaves, estaban disponibles para todos los miembros al corriente de pago. No se trataba solo de un puñado de llaves, eran potencialmente cientos. La magnitud de aquello era asombrosa. Ahora poseíamos pruebas de intrusión dolosa, operaciones organizadas, posible robo y, ahora, evidencia inequívoca de que estaban obteniendo beneficios de ello y habían distribuido llaves ampliamente. Arturo se reclinó en su silla. «Muy bien, señor Herrera. Estoy seguro de que tenemos motivos más que suficientes para proceder. Ya hemos superado la fase de los burofax de cese y desistimiento. Es hora de iniciar acciones legales. Y no solo buscamos una orden judicial, vamos a por daños y perjuicios. Daños sustanciales. No se trata únicamente de detener sus acciones, se trata de asegurar que comprendan la gravedad de su conducta. La perspectiva de una larga confrontación legal no era atractiva, pero la idea de que Beatriz y su club persistieran en violar mi hogar lo era aún menos. Procedamos, Arturo, declaré. Que descubran las consecuencias de confundir la paciencia de un arquitecto con debilidad. Mi determinación se había solidificado, pasando de la exasperación a una resolución inflexible. Beatriz deseaba una confrontación, estaba a punto de enfrentarse a una que no podría ganar de ninguna manera imaginable. La demanda llegó al escritorio de Beatriz Monasterio con la delicadeza de un yunque al caer. Arturo había redactado una demanda que era simultáneamente un ariete legal y una obra de meticulosa artesanía, enumerando cada delito, desde la intrusión inicial hasta el robo de la llave, la formación del Club de Pesca y Recreo, la extensa difusión de llaves copiadas, la destrucción de mi propiedad, la privación del disfrute pacífico y el enriquecimiento injusto derivado de las cuotas de su club. No solo demandábamos a la comunidad de propietarios. También investigábamos métodos para hacer responsables personalmente a Beatriz y a los miembros clave de la junta directiva. Considerando las pruebas de su participación directa y deliberada indiferencia, la cantidad que solicitábamos por daños y perjuicios, que abarcaba la restauración de la propiedad, la disminución de su valor, daños punitivos por el comportamiento flagrante, gastos legales y angustia emocional, era considerable. Aunque aún no habíamos establecido la suma exacta de 20 millones de euros que surgiría más tarde con valoraciones exhaustivas y testimonios de expertos, la respuesta preliminar de la comunidad de propietarios, transmitida por su abogado recién contratado y de aspecto bastante nervioso, se caracterizó por la fanfarronería y la negación. Afirmaron que el acceso era histórico, una falsedad patente fácilmente refutable con las escrituras de propiedad. Sostuvieron que mis medidas de seguridad eran excesivas y poco cordiales. Incluso tuvieron la osadía de insinuar que yo estaba generando una molestia al negar a la comunidad el acceso a lo que ahora describían como un servicio público de facto. Era un ejemplo de manual de desviación de la atención y culpabilización de la víctima. Beatriz, según supe por canales informales, estaba informando a todos en Vistalago que esto era simplemente un malentendido trivial exagerado por un millonario solitario.
La fase de instrucción fue donde nuestra escrupulosa preparación realmente comenzó a demostrar su valor. Mi exhaustivo archivo de vídeo, catalogado y con referencias cruzadas, se convirtió en la prueba principal. Horas de grabaciones mostraban una verdadera legión de residentes de Vistalago tratando mi propiedad como si fuera una feria popular. Las imágenes del dron, excepcionalmente nítidas y compiladas profesionalmente, eran particularmente incriminatorias, ilustrando la magnitud de las incursiones y los daños infligidos. Mis registros detallaban cada resto de basura recogido, cada planta aplastada, cada abrasión en mi embarcadero. Poseíamos declaraciones juradas de Miguel y otros miembros del personal. Incluso teníamos el infame boletín de la comunidad de propietarios con el sonriente semblante de Beatriz directamente encima de la declaración de su empresa ilegal. Las declaraciones juradas fueron, para mí, un punto álgido de indignación contenida. Beatriz Monasterio se presentó con un traje de chaqueta imponente del color de un atardecer químicamente aumentado, su seguridad aparentemente intacta. Bajo el interrogatorio cortés pero quirúrgicamente incisivo de Arturo, sin embargo, su aplomo comenzó a desmoronarse. Sr. Monasterio, comenzó Arturo, con un tono engañosamente suave, podría aclarar los medios por los cuales la comunidad de propietarios Vistalago adquirió una llave del portón privado y asegurado del señor Herrera. Beatriz esbozó una sonrisa vaga. Se hizo accesible para beneficio de la comunidad. ¿Hecha accesible por quién, señora Monasterio?, insistió Arturo. Estas cosas, ya sabe, a veces simplemente se materializan cuando surge una necesidad. Arturo presionó más. ¿Es usted consciente de que el señor Herrera denunció el robo de una llave de una caja de mantenimiento segura en sus instalaciones? Oigo todo tipo de cotilleos, señor Reyes. La mayoría no son más que habladurías intrascendentes. Sin embargo, cuando Arturo le mostró fotogramas ampliados de mis grabaciones de seguridad que mostraban al miembro del equipo de jardinería en la caja del portón y posteriormente vinculó a ese equipo con contratos de la comunidad de propietarios, su compostura se quebró. Se puso nerviosa, hablando de malas interpretaciones y sucesos no relacionados. Cuando él presentó el boletín que promocionaba el Club de Pesca y Recreo, y la interrogó sobre la cuota anual simbólica del club, afirmó que era para seguros y funciones comunitarias generales, negando que estuviera relacionada con el acceso a mi propiedad, una afirmación directamente en contradicción con la propia redacción del boletín. Su testimonio fue una enrevesada sarta de evasivas y falsedades flagrantes, todo meticulosamente documentado por el taquígrafo judicial. Los miembros de la junta directiva de la comunidad, cuando fueron sometidos a declaración jurada, formaban un grupo lamentable. La mayoría intentó desvincularse, afirmando que Beatriz era la instigadora y que ellos simplemente cumplían sus directrices. Algunos admitieron bajo presión que albergaban dudas, pero estaban demasiado intimidados o eran demasiado indiferentes para oponerse a ella. Dibujaba un claro escenario de una comunidad de propietarios dirigida por una presidenta excesivamente celosa y facilitada por una junta directiva sumisa. El representante legal de la comunidad de propietarios intentó algunas contramedidas. Intentaron presentar una denuncia por molestias contra mí, alegando limitaciones irrazonables al acceso al lago, una táctica desesperada que la jueza desestimó casi al instante, dada la naturaleza inequívoca de mis derechos de propiedad. Sostuvieron que los daños que afirmábamos eran conjeturales y exagerados. Aquí es donde mi experiencia en promoción inmobiliaria de alto nivel y mi comprensión de la valoración resultaron particularmente beneficiosas. Contratamos a tasadores expertos para evaluar la reducción del valor de mi propiedad resultante de la intrusión prolongada y publicitada, y la percepción de accesibilidad pública de mi playa privada. Calcularon los gastos para restaurar la playa, reparar el embarcadero, replantar la flora dañada y mejorar la seguridad para prevenir futuras intrusiones. También contratamos a un contable forense para examinar los registros financieros de la comunidad de propietarios, especialmente los relativos a las cuotas del Club de Pesca y Recreo. Si bien 50 euros por hogar no parecían sustanciales individualmente, multiplicados por varios cientos de residencias durante ese tiempo, ascendían a una suma significativa. Más críticamente,
estableció la intención y un motivo de lucro. La tensión evidentemente estaba afectando a la comunidad de Vistalago. Comenzaron a extenderse rumores sobre enormes costas legales y la posibilidad de una colosal derrama extraordinaria si perdían el pleito. Algunos residentes, como el señor Hernández, me transmitieron discretamente su apoyo, admitiendo que siempre se habían sentido incómodos con la estratagema de Beatriz pero se sentían incapaces de actuar. Un paquete anónimo incluso llegó al despacho de Arturo, conteniendo correos electrónicos internos de la comunidad de propietarios en los que Beatriz discutía explícitamente liberar la orilla de mi lago por el bien de la comunidad, y desestimaba las posibles repercusiones legales como tácticas de intimidación de un rico solitario. Esta contribución no solicitada fue invaluable, demostrando premeditación y malicia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Arturo expresó confianza. La arrogancia de Beatriz es su perdición, me informó. Realmente se convenció a sí misma de que no ha cometido ningún error, o que sus intenciones de alguna manera validan sus acciones. Las pruebas, sin embargo, narran una historia muy diferente y muy costosa. Refinamos nuestro cálculo de los daños y perjuicios. El gasto para reparar el daño físico a la orilla de la playa, que poseía salvaguardas ambientales específicas debido a plantas acuáticas poco comunes perturbadas por los intrusos, y al embarcadero era considerable. La privación del disfrute pacífico durante más de un año se valoró en una alta suma. El estigma temporal, y potencialmente, si no se corregía, permanente asociado con la propiedad por tener un acceso disputado disminuyó significativamente su valor de mercado en el rango de varios millones de euros. Luego estaban los daños punitivos. Arturo aclaró que el comportamiento de Beatriz y de la comunidad de propietarios, el robo, los engaños, el flagrante desprecio por las notificaciones legales, el intento de lucrarse, era precisamente el tipo de conducta que los daños punitivos pretenden penalizar y disuadir. Apuntamos a una suma que no solo me resarciera, sino que también transmitiera una señal inequívoca. Esa suma, meticulosamente calculada y sólidamente fundamentada por testimonios de expertos y pruebas, era de 20 millones de euros. Se registraba como una cantidad inmensa. Pero cuando uno analizaba el perjuicio real, la depreciación de una finca distintiva multimillonaria y la pura e insolente desfachatez de los demandados, comenzaba a parecer enteramente justificada. El escenario estaba preparado para una confrontación, y Beatriz Monasterio estaba a punto de descubrir que ciertos portones, una vez abiertos, liberan fuerzas que exceden con creces su capacidad de manejo. El ambiente de la sala del tribunal era menos teatral de lo que la televisión podría sugerir, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Beatriz Monasterio hacía su entrada diaria con un nuevo atuendo de colores llamativos, su expresión facial una fachada meticulosamente mantenida de indignación segura. Sus colegas de la junta directiva de la comunidad parecían progresivamente más indispuestos. De mi lado de la sala estábamos Arturo, yo mismo y nuestro contingente de especialistas, equipados con volúmenes de pruebas, transcripciones de declaraciones juradas y argumentos cuidadosamente preparados. Las palabras introductorias de Arturo fueron una magnífica demostración de autoridad contenida. Presentó los hechos con calma y secuencialmente, describiendo no un mero desacuerdo sobre linderos, sino una campaña deliberada y prolongada de intrusión, apropiación indebida de bienes y desafío intencionado a los derechos de propiedad, urdida por una presidenta de comunidad de propietarios embriagada por su propio sentido inflado de poder. Utilizó mis grabaciones de seguridad con criterio pero con fuerza, mostrando al tribunal instancias cruciales, la propia Beatriz empleando la llave copiada, la enorme multitud de individuos en mi playa, la destrucción despreocupada que se estaba causando. El infame boletín de la comunidad de propietarios, ampliado en una pantalla considerable, provocó murmullos entre los observadores de la galería del público. Nuestros especialistas presentaron sus testimonios de manera sistemática. El topógrafo validó las demarcaciones de mi propiedad con una precisión innegable. El consultor medioambiental detalló el daño al delicado hábitat de la orilla, proyectando costos sustanciales para su remediación. El tasador inmobiliario aclaró cómo la conducta de la comunidad de propietarios y la publicidad concomitante en torno al Club de Pesca y Recreo
habían ensombrecido el título de mi propiedad y disminuido demostrablemente su valor de mercado en varios millones de euros, necesitando intervención legal y corrección pública para restablecer su valor. Discutió los daños por estigma y la pérdida de la singular exclusividad y privacidad que justificaban la valoración premium de tal finca. Mi jardinero jefe, Miguel, proporcionó un testimonio sincero sobre el estado de los terrenos y la angustia que le infligía. Cuando Beatriz subió al estrado de los testigos, fue evidente que aún albergaba la creencia de que podría encantar o intimidar para salir airosa del proceso. Se describió a sí misma como una defensora de la comunidad, luchando por la gente corriente contra un terrateniente acaudalado que monopolizaba un activo natural. Bajo el contrainterrogatorio de Arturo, sin embargo, su narrativa construida se desintegró. La confrontó con sus declaraciones juradas, subrayando las inconsistencias y falsedades flagrantes. Presentó los correos electrónicos internos, aquellos del informante anónimo, en los que ella desestimaba despreocupadamente los riesgos legales. ¿S.R.A. Monasterio?, inquirió Arturo, con voz contenida pero audible en toda la sala. Este correo electrónico aquí, fechado 3 semanas después de que recibiera nuestro burofax de cese y desistimiento, usted declara, y cito, Herrera puede resoplar todo lo que quiera, pero no derribará nuestro pequeño club. El lago pertenece a la gente. Lo he leído correctamente. El rostro de Beatriz adquirió un peligroso tono magenta que contrastaba espantosamente con su chaqueta turquesa. Puede que estuviera expresando frustración por su renuencia a compartir. Frustración, señora Monasterio, o una declaración inequívoca de intención de persistir en sus actividades ilegales a pesar de haber sido advertida por un asesor legal. Su abogado planteó objeciones repetidamente. Pero la jueza, una mujer formidable y pragmática que claramente había revisado todas las presentaciones previas al juicio, se las denegaba con más frecuencia de la que las admitía. La credibilidad de Beatriz se estaba erosionando visiblemente. La defensa de la comunidad de propietarios fue insustancial. Su representante legal intentó afirmar que el daño era insignificante, que las cuotas del club no estaban relacionadas y que mis afirmaciones eran exageradas, pero carecían de testigos creíbles para rebatir nuestras pruebas, no ofrecieron una explicación verosímil para la llave robada y no proporcionaron justificación alguna para el boletín. Sus propios miembros de la junta directiva, al ser citados, corroboraron a regañadientes la influencia predominante de Beatriz y su propia supervisión deficiente. Una de las pruebas más persuasivas, casi por casualidad, fue una fotografía que había tomado antes de la existencia de la comunidad de propietarios. Mostraba mi playa inmaculada, la orilla intacta y el agua serena reflejando un cielo azul impecable. Arturo justapuso esto con una imagen reciente de dron que mostraba la arena erosionada, la flora pisoteada, los desperdicios y la apariencia general de un parque público descuidado. La disparidad visual era sorprendente y muy informativa. El cálculo de los 20 millones de euros en daños y perjuicios se presentó sistemáticamente. 1. Restauración de la propiedad y remediación ambiental, aproximadamente 2,5 millones de euros. Esto abarcaba la reconstrucción de secciones de la playa, la replantación extensiva de especies autóctonas a lo largo de la orilla, algunas de las cuales eran raras y requerían viveros especializados, la reparación del embarcadero y una limpieza a fondo. 2. Disminución del valor de la propiedad, que el testimonio de expertos evaluó en 7 millones de euros. Incluso con el cese de las intrusiones, el historial del conflicto y la necesidad de vigilancia continua tuvieron un efecto adverso concreto en el atractivo y la comerciabilidad de una finca privada de tan alto valor. 3. Pérdida del disfrute pacífico y angustia emocional, calculados sobre el lapso de casi 2 años de intensa perturbación, valorado en 1,5 millones de euros. Mi residencia, mi refugio, había sido profanada. 4. Restitución del enriquecimiento injusto, las cuotas del club acumuladas, aunque no inmensas, aumentadas por un multiplicador por la ventaja ilícita obtenida, sumaron 500.000 euros. 5. Costas legales, los honorarios del bufete de Arturo, junto con los gastos de los peritos, se estimaron en alrededor de 1,5 millones de euros debido a la complejidad y el carácter contencioso del pleito. 6. Daños punitivos,
que constituían el elemento más cuantioso. Arturo argumentó que el comportamiento de la comunidad de propietarios fue malicioso, opresivo y fraudulento, justificando una indemnización punitiva sustancial para disuadirlos a ellos y a otros de conductas análogas. Solicitó 7 millones de euros por este componente, elevando el total a 20 millones de euros. Sostuvo que cualquier suma menor no serviría como un disuasivo adecuado para una entidad que había demostrado tal desdén por la ley y los derechos de propiedad privada. La jueza prestó mucha atención a los alegatos finales. Arturo resumió nuestro caso con una lucidez devastadora. El abogado de la comunidad de propietarios pronunció una súplica algo desesperada, describiendo a la comunidad como una modesta entidad vecinal abrumada por un individuo acaudalado. El periodo de espera de la sentencia fue insoportable, no por ninguna duda sobre nuestro caso, sino porque mucho dependía de ella, no solo la suma monetaria, sino el principio subyacente. Cuando la jueza finalmente anunció su decisión, no titubeó. Falló exhaustivamente a mi favor en todos los puntos. Hizo referencia a las pruebas contundentes de intrusión, la prueba inequívoca de apropiación indebida con respecto a la llave, y la asombrosa arrogancia y mala fe exhibidas por la presidenta de la comunidad de propietarios y, por implicación, la junta directiva por su dejación de funciones. Calificó la conducta de Beatriz como una campaña de acoso y apropiación ilegal. Y luego abordó los daños y perjuicios. Revisó cada clasificación. Concedió las sumas completas por restauración. Disminución de valor, pérdida de disfrute y costas legales. En cuanto a la restitución, la aumentó ligeramente, citando la falta de franqueza de la comunidad de propietarios. Y en cuanto a los daños punitivos, miró directamente a Beatriz, que se había puesto pálida como la cera. El tribunal considera, declaró la jueza, con voz resuelta, que la conducta de la comunidad de propietarios Vistalago, encabezada por su presidenta, fue efectivamente maliciosa, opresiva y llevada a cabo con un desprecio consciente por los derechos del señor Herrera. Este tribunal debe enviar un mensaje de que tal comportamiento no será tolerado. Concedió la totalidad de los 7 millones de euros en daños punitivos. El gran total, 20 millones de euros. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Beatriz parecía como si le hubiera caído un rayo. Su abogado tomaba notas furiosamente. Arturo me dio un leve apretón en el brazo. Vindicación. Fue una sensación potente y purificadora. El mazo del juez cayó, y todo concluyó. O más bien, ese segmento. Las repercusiones apenas comenzaban para la comunidad de propietarios Vistalago. Las repercusiones de la sentencia de 20 millones de euros fueron, como se anticipaba, desastrosas para la comunidad de propietarios Vistalago y su antigua reina, Beatriz Monasterio. La información se propagó por la vecindad como un reguero de pólvora. Beatriz fue destituida pronta y muy abiertamente como presidenta de la comunidad de propietarios. Supe que intentó alegar que el seguro de la comunidad de propietarios absorbería el costo, pero la aseguradora, tras examinar la sentencia y el carácter de las acciones dolosas y maliciosas, rechazó la reclamación, afirmando que la mala conducta intencionada no estaba cubierta. Esto dejó a los propios miembros de la comunidad de propietarios como responsables de la deuda. La junta directiva de la comunidad, ahora en estado de alarma total, convocó sesiones de emergencia. Las cifras eran crudas: 20 millones de euros distribuidos entre unos pocos cientos de residencias significaban una derrama extraordinaria que era financieramente calamitosa para la mayoría de los propietarios. Hablamos de cantidades que probablemente superaban el capital que muchos poseían en sus viviendas. Las casas comenzaron a aparecer en el mercado casi de inmediato, frecuentemente a precios reducidos, mientras los residentes buscaban evadir el cataclismo financiero que se avecinaba. La cohesión comunitaria que Beatriz había promovido con tanto orgullo se disipó, suplantada por la furia, la culpa y la aprensión. La propia Beatriz Monasterio no eludió las repercusiones personales. Si bien la mayor parte de la sentencia se impuso contra la comunidad de propietarios como entidad jurídica, Arturo había establecido la base para perseguirla individualmente por su implicación directa y la prueba inequívoca de su intención maliciosa,
particularmente en relación con el uso indebido de los fondos del club y las declaraciones engañosas que había hecho. Enfrentada a una posible insolvencia personal y procedimientos legales adicionales, se deshizo de su imponente todoterreno nacarado, lo observé anunciado en línea como una venta urgente, y de su casa agresivamente contemporánea. Desapareció de la zona con bastante rapidez, según se informa, trasladándose a varias comunidades autónomas de distancia. La época del conjunto Lima Eléctrico concluyó formalmente en nuestra localidad. La comunidad de propietarios Vistalago como entidad efectivamente se desintegró. Numerosos residentes se negaron a pagar la exorbitante derrama extraordinaria, lo que resultó en embargos, ejecuciones hipotecarias y un colapso total de la administración de la comunidad. Finalmente, la comunidad de propietarios se vio abocada a la administración judicial. Mi sentencia de 20 millones de euros constituyó un crédito principal contra sus activos, que eran escasos más allá de las zonas comunes. Arturo, siempre pragmático, negoció una resolución mediante la cual la comunidad de propietarios transfirió sus propiedades comunes, incluido su punto de acceso al lago real y legítimo en el lado opuesto, a un fideicomiso recién establecido y supervisado por el tribunal. Encargado de liquidar activos para satisfacer a los acreedores, principalmente a mí. Comprendimos que no recibiríamos la totalidad de los 20 millones de euros en metálico, pero la transmisión de su propia y estimada propiedad frente al lago para saldar parcialmente la obligación era una ironía demasiado deliciosa para pasarla por alto. Habían intentado apoderarse de la orilla de mi lago, ahora habían perdido la suya como consecuencia. Por mi parte, comencé la gradual tarea de restaurar mi propiedad y mi tranquilidad. Los esfuerzos de restauración fueron sustanciales pero terapéuticos. La playa fue reperfilada y replantada. El frágil ecosistema de la orilla inició su recuperación bajo supervisión profesional. Mi embarcadero fue reparado a su estado anterior. Se instalaron nuevas y aún más robustas instalaciones de seguridad, aunque dudaba que fuera a encontrar muchas más dificultades por parte de Vistalago. El terreno común transferido de la comunidad de propietarios, que abarcaba su antigua playa, finalmente se transformó en una modesta zona de conservación pública administrada por un fideicomiso local de tierras, garantizando su mantenimiento adecuado, un resultado significativamente superior al desordenado Club de Pesca y Recreo de Beatriz. Las lecciones aprendidas fueron sustanciales. En primer lugar, el mantenimiento meticuloso de registros es la defensa más potente contra la arrogancia y la falsedad. Mis cámaras, mis diarios, mis imágenes de dron, sirvieron como la prueba silenciosa e innegable que desmanteló todo el engaño de Beatriz. En segundo lugar, nunca subestimes los extremos a los que llegarán las personas que se creen con derecho a todo para obtener sus deseos, ni el grado de su autoengaño. Beatriz genuinamente parecía considerar sus acciones defendibles. En tercer lugar, una representación legal competente es invaluable. Arturo Reyes era un abogado tenaz con traje a medida, y su perspicacia estratégica fue crucial. La comunidad en general, creo, también aprendió una lección. Hubo una alteración observable en los métodos operativos de las comunidades de propietarios de la zona, un renovado respeto por los límites de la propiedad y los derechos individuales. Mi demanda se convirtió en una moraleja regional, la sentencia Herrera, como llegó a conocerse, una severa advertencia sobre las repercusiones de la extralimitación de autoridad y el abuso de poder. Algunos de los antiguos habitantes más sensatos de Vistalago, aquellos que se habían sentido inquietos por el dominio de Beatriz pero se sintieron incapaces de actuar, de hecho me contactaron para expresar remordimiento por lo ocurrido, un gesto que valoré. Mi santuario está tranquilo una vez más. El suave chapoteo del lago contra la orilla, el canto de los colimbos, el susurro de las hojas en el viento, estos son los únicos sonidos que ahora invaden mi propiedad. El Club de Pesca y Recreo es un recuerdo lejano, casi esperpéntico, un monumento a la pura y absoluta desfachatez que finalmente costó todo a sus creadores. Fue una lucha prolongada, costosa y exigente. Pero presenciar el triunfo de la justicia, observar mi refugio restaurado y saber que una déspota mezquina recibió su merecido, eso, amigos míos, valió cada ápice de la contienda.